Are you concerned about equality, justice, and fair treatment for African Americans? Do you believe in a future where our communities are protected and not targeted by police? President Biden's administration is making some significant decisions, and we need your voice to be heard. President Biden is considering the ban of menthol cigarettes, which could have unintended consequences for African Americans. Instead of rushing into this decision, let's call President Biden at 202-456-1414. A ban on menthol cigarettes could lead to an underground market and increase crime in our communities. Call President Biden at 202-456-1414 and demand that he halt the ban on menthol until there's a review of the investigative findings. Here is a better idea. Ask President Biden to invest in tobacco cessation programs in our communities to help addicted smokers live healthier lives. Call President Biden at 202-456-1414. Tell him to stop targeting African Americans with a ban on menthol. This message is paid for by Alliance for Fair and Equitable Policy. Conversatorio con Paul Podcast, un recorrido con historias, tips, experiencias y nuevas ideas en torno a la comunicación política, sobre todo en qué experiencia, en qué plano, en lo digital. Sí, vas a encontrar todo de lo digital acá. Estamos con Lucio Guberman, que es docente, consultor, varias cosas interesantes, pero sobre todo, y te lo quería decir personalmente, que a mí me interesó que en tus contenidos, en las cuestiones que trabajás, estás desarrollando un método y muchas veces dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Y pocas personas dicen cómo, ¿no? Hay un tuitero que sigo que dice, todos te dan consejos y vos necesitas plata, o sea que efectivamente pasa mucho en esta etapa de la comunicación, digamos, cómo uno aplica las cosas en la práctica, ¿no? Digamos, de 1 a 10, bueno, nunca es ideal, pero algún modelo, y me pareció que es muy interesante tu modelo, que lo has aplicado ya en alguna práctica electoral concreta, y ahora con el libro Flor de Posicionamiento, Popularidad y Jugadas Políticas en Campañas Electorales. Estamos en un podcast que es de comunicación. En general lo orientamos, nosotros trabajamos más que nada lo que es redes y plataformas digitales, contenidos. Esto sería como una excepción, pero nos interesa la comunicación política y por eso hablamos con vos. Y para los que no conocen el libro, digamos, y tu experiencia, digo, vos presentás efectivamente un modelo que tiene, decís, bueno, el candidato o la organización tiene que tener temas, tiene que tener experiencia en gestión, y vas eso mechándolo con cómo aplicar esas cuestiones en vía pública, en redes. Contanos ese modelo que vos estás pensando o poniendo en práctica, ¿no? Bueno, primero gracias, Esteban, por este contacto, un gusto. Y bueno, sabés que a los que nos apasiona la comunicación política nos encanta hablar de esto. Y como bien decías, hace mucho tiempo que trabajo en campaña, más de 25 años, y siempre estaba la pregunta, sobre todo en los ámbitos académicos, que paralelamente al laburo profesional siempre transité, y siempre está la pregunta en el ámbito académico de, bueno, pero ¿cuál es la forma de hacer campaña? ¿Cuál es la metodología? Y la verdad es que no, si bien había y he leído y me gustan mucho los manuales de comunicación política, nunca me terminaba de cerrar lo que leía como una guía de la verdadera práctica que uno sigue en una campaña, ¿no? Entonces, bueno, en la pandemia me senté a escribir lo que me parecía que era lo que yo hacía, a sistematizar lo que venía haciendo en campaña, en este modelo que vos decías ahí, al que un poco en chiste, un poco en serio, le pusimos flor de posicionamiento, que en realidad es flor de posicionamiento porque el esquema visual, la síntesis visual del modelo parece una flor, ¿no? Es una flor con 6 pétalos, cada uno de esos pétalos es una dimensión de las que vos estabas repasando recién, ¿no? 6 dimensiones que tienen que ver con preguntas, son agrupamientos de preguntas que se hace la gente para decidir su voto, ¿no? Que uno podría decir en un extremo
hay tantas motivaciones de voto como electores empadronados, como electores asistentes a votar, pero imagínate que una campaña que tenga en cuenta esa diversidad tan enorme es una campaña que no funcionaría, se paralizaría ante la inmensidad. Por el otro lado, una simplificación excesiva de motivaciones de voto, es decir, bueno, ya vamos a cabalgar solo con el anti-A o anti-B, bueno, eso sería la dimensión que nosotros planteamos ahí como identidad política. Pero hay gente que vota a la persona y no le importa si es políticamente kirchnerista, peronista, no kirchnerista, o pro, radical o de izquierda, le gustó a la persona. Entonces eso es popularidad. Y de esa manera, o lo que vos planteabas recién, gestión. Entonces hay gente que le interesa que sea alguien que haya hecho, porque es la única predicción cierta de que va a seguir haciendo, ¿no? Y entonces gestión es una dimensión importante porque hay gente que te evalúa desde ahí. Yo pongo siempre el ejemplo de Miguel del Cel, que apostó toda su popularidad para llegar a la gobernación de Santa Fe, perdió por 1.500 votos en un padrón de casi 3 millones, y uno dice, si hubiera dado un poquito cuenta de su capacidad de gestión, de un empresario que tiene muchos empleados a cargo, y no se esforzó ni un poco en mostrar eso. Así, bueno, con un poquito más de equilibrio en su posicionamiento, ¿no? O sea, en lugar de tener una flor con el pétalo de popularidad gigante y los otros pétalos muy chiquititos o directamente inexistentes, con una flor un poco más equilibrada, hubiera tenido un resultado mucho más interesante probablemente. No hay contrafáctico en esto, pero da toda la sensación de que con un posicionamiento más equilibrado, mejor trabajado en las dimensiones que regaló de alguna manera, muy probablemente hubiera tenido un resultado más favorable. Entonces, el modelo finalmente lo que busca es eso, es que una campaña no debe ventajar ninguna de las dimensiones, porque es como dejar sin contestar la pregunta de un montón de electores que están en esa dimensión definiendo su voto con esa mirada o con ese foco de interés, ¿no? Y siempre es doble, porque siempre está la motivación por la positiva y la motivación por la negativa. Entonces, en todas estas dimensiones hay, yo digo, puede ser una flor o pueden ser vistas como 6 bolsas de votos puestas alrededor de un eje, ¿no? Y si uno no permite a su candidato o candidata meter la mano en cada una de estas bolsas, le está dejando que se la lleve otro. Claro. Entonces la idea del modelo de posicionamiento es ese, es que el candidato sea competitivo en todos los aspectos y genere conexiones con los electores en todas las dimensiones que se plantean ahí. Son 6, ¿no? Y vos esas 6 dimensiones... Ahí estás muteado. Sí, uy. Perdón. Y vos decís que esas 6 dimensiones entonces, no se iba a grabar el podcast, en esas 6 dimensiones después está el plano de la aplicación y vos ahí definís, digamos, un entorno más analógico, vía pública, televisión, un entorno más digital y un entorno más personal, ¿no? Cercanía, físico, llamémosle, y que, digamos, que en cada uno de ellos hay que hacer distintas acciones para trabajar esos 6 pétalos, ¿no? ¿Qué le das? ¿Qué rol le das a cada uno de ellos? Si hubiera 3, yo uso 3, digamos, quizás de manera antojadiza, pero para ordenarnos, vos decís, bueno, todos tienen el mismo rol hoy, alguno está más en tendencia, más importante que otro, digo, en el plano de dónde aplicar en los frentes. Mirá, la idea es esta que vos das, termina siendo la matriz del posicionamiento, ¿no? Que son las 6 dimensiones que te generan 6 filas, y las columnas son una primera columna que es el concepto que va a tener el candidato en cada una de estas dimensiones. Recién hablábamos, antes de empezar a grabar, de la campaña de Carolina Lozada. Entonces voy a decir, bueno, Carolina Lozada, en la popularidad, ¿qué intentábamos poner a la vista? Bueno, que era bonita, estaba claro, que venía del periodismo, que mantenía su vocación periodística,
que le gustan las mascotas, que le gustan, bueno, es eso, con esas tres está, ¿no? Es bonita, es periodista y es mascotera. Debo decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? No tiene que ver. Hay gente que con esa construcción de la personalidad, con esos guiños, se conecta. Por otro lado, ¿cómo definís la identidad política? Esa fue una de las cuestiones clave, porque nosotros enfrentábamos en la primaria 3 candidatos que querían ser senadores, igual que Carolina. Uno de ellos con mucha banca de los referentes más importantes del PRO, ¿no? De Macri, de Larreta y de Burgos. Entonces el chiste que hacíamos en la campaña es sacate la foto con Cristina, ¿no? Como diciendo, todas las fotos del PRO ya están asignadas. Pero eso terminó siendo una definición política seria, no un chiste, que es: si uno de tus adversarios gana el campeonato mundial de Juntos por el Cambio, nosotros ganemos el campeonato mundial de antikirchnerismo. Parate ahí. Y esa fue una de las definiciones fuertes. Entonces, definiste el concepto, tenés las 6 dimensiones, tenés los conceptos para cada una de las dimensiones, pero después tenés que tener otra columna que son las acciones de campaña. Las campañas avanzan con el candidato o candidata, en este caso, haciendo cosas, ¿no? La declaración mediática o la visita a un lugar o la presentación de un proyecto o una puesta en escena. Por eso después una de las columnas que tenés, que es la que vos me planteabas, es la vía pública. O sea, hay cosas que hay que hacer en la vía pública, en la calle, en una plaza, en una peatonal, en una situación donde el candidato se encuentra con la gente y genera interacción cara a cara, en un recorrido, en una feria, bueno, etcétera, ¿no? Hay un montón de espacios donde se puede interactuar con gente. Después tenés otra columna que es, bueno, ¿cómo llevas esos conceptos o esas acciones esos conceptos sobre cada dimensión? Hechos, acciones, ¿cómo los llevas a los medios tradicionales, a la tele, a la radio o a los portales de noticias? Y otra columna es cómo llevas eso a las redes, que como me imagino que bien venís trabajando en el podcast, tiene una lógica distinta, donde tenés que estar preparado para la interacción, para que no es solamente lo que vos decís, sino la reacción del resto de los... Sí, tiene una génesis, un formato particular. Claro. Entonces, todo esto te va generando una matriz en la cual vos tenés que saber qué es lo que vas a hacer en cada dimensión, con cada uno de los conceptos con los que vos te vas a instalar en esa dimensión, en cada uno de estos canales de comunicación con el electorado. Entonces, cuando vos terminás de armar esto, con las 6 dimensiones y con la vía pública, los medios tradicionales y las redes, terminás teniendo un panorama muy sintético, pero a la vez muy completo de la campaña. Y para el que está metido en una campaña, en la diaria de una campaña, tener esta suerte de matriz fácilmente visualizable y rápida te ayuda a ir mirando eso que te decía que no vio del CEL, ¿no? ¿Dónde me está faltando conectar electores que son potenciales votantes? Claro. Entonces, por eso te decía que había querido publicarlo y demás, pues me parece que es útil para aquellos que están en campaña tener este tipo de metodología, ¿no? Me parece que te hace mucho más eficaz tu proceso electoral cuando lo trabajas así. Es sumamente útil y ordenado, y además integral. Digamos, las personas, bueno, van a leer el libro o acceder al método, son varios puntos que hacen a una campaña, varios pétalos, vos decías, pero en el título decís o haces como alusión a 2, ¿no? Que me gustaría finalmente, como para ir terminando, que son muy interesantes: popularidad y jugadas políticas, o algunos a jugada política le dicen acontecimiento político o momentum, o tipo, no sé,
se me vino recién pensando la pregunta, cuando están corriendo un maratón o por ahí menos metros, pero que aceleran un poco más en algún momento, que van muy atrás y dan el zarpazo, digamos, ¿qué son? Y popularidad no es simplemente conocimiento, ¿no? Tampoco, por lo que vos decís. Popularidad se refiere al contacto del candidato con el público que no pasa por la política. O sea, puede ser, yo decía, de Lozada, su carácter de periodista, su gusto por los perros, sobre todo, su belleza física, digo, o sea, uno puede decir, es muy trivial que alguien elija votar a uno y no a otro porque es más lindo. Bueno, pero no importa, también ese voto se cuenta igual que el voto ideológico o el voto por identidad partidaria, porque Perón ayudó a mi papá en su emprendimiento, digo, vale igual que me gusta la rubia. Entonces el chiste del subtítulo que vos señalabas, de por qué popularidad y jugada política, pues son de alguna manera como las antípodas del modelo, ¿no? La popularidad puede ser lo más trivial de una candidatura, como hasta que canta, ¿no? O que baila con poca ropa en la Plaza del Congreso, la popularidad, y la jugada política de alguna manera la dimensión en la que los candidatos tienen que demostrar que saben jugar al juego político, o sea, todo lo contrario, ¿no? Si la popularidad es dejemos la política de lado y decime si te cae bien o mal esta persona, le invitarías a comer, le invitarías a tomar un café, popularidad. ¿Cómo demostrás que sos apto para el juego político, que es un juego con reglas específicas, es otra cosa? En el caso de Lozada, yo le planteé sin tener todavía definido el contenido de cómo íbamos a hacer la jugada política. Lo que sí le señalé desde la primera reunión de campaña fue que en jugada política ella se jugaba la consistencia de su candidatura. Digo, porque tus programas de televisión, Babi, Intratable, tu perfil de rubia ex modelo, dan para que muchos caigan en la idea de qué va a saber esta mina de política. Y si vos pegás en la jugada política, se van a sorprender, porque entonces sos una rubia imponente y que encima sabe jugar al juego. Y bueno, que es lo que terminó siendo, ¿no? Una mina que la primera cosa que hizo en su campaña no terminó siendo un afiche publicitario, porque al ponerla a Cristina atrás, es decir, si la dejamos atrás ganamos todos, hubo una jugada política, fue mucho más allá del tradicional afiche de aprovechando su aspecto físico y jugó a la política. Al haber hecho esa jugada política, la habilitó luego a hacer otra, que fue criticarlo a Macri. Entonces, esta mina recién llegada a la política se le plantaba a Cristina y se le plantaba a Macri. O sea, empezaba a dar una ecuación de, ojo con esta rubia que está muy bien plantada. Claro. Entonces, ese juego entre la popularidad y la jugada política me parece que es lo que te termina dando candidaturas equilibradas. La gente las ve como, le parece que la conoce como persona, como siempre en campaña, por atajos cognitivos, por una ventanita chiquitita, el público supone un montón de cosas y cree entonces que conoce a los personajes, y después los ve en política por juegos o jugadas que son estrictamente políticas, como por ejemplo cuestionar el apoyo del expresidente a un candidato dentro del espacio, decirle cómo apoyar a que si gana le va a ceder una banca al kirchnerismo. Claro. Horror. Entonces, ese juego de las dos caras, ¿no? De caras complementarias entre popularidad y jugada política, me parece que son las que hacen de las campañas interesantes. Así que vos, en definitiva, digamos, estarías como conclusión, si bien no hay, no es ni el libro ni tu estilo, ni creo que haya una cosa tipo el marketing que dice esta es la clave, estas son las 5 palabras claves o la idea mágica. Sí que, digamos, uno podría decir, hay que tener un balance tanto de popularidad como de conocimiento del juego político, como en general, ¿no? La composición del actor político debe ser balanceada en cada uno de sus aspectos, y también la
el uso, digamos, vía pública de lo digital, es decir, algo integral, ¿no? Y competitivo en cada parte, ¿no? Sería por lo menos algo ideal. O uno lo que tendría que buscar vendría por ese lado. Totalmente. Primero porque ya arrancamos con eso, Esteban, la idea de que las motivaciones del voto son muy diversas. En el extremo, una motivación por cada elector empadronado. Entonces, tratar de tener equilibrio en la campaña como para llegar a todas esas motivaciones es importante. Pero después también, yendo al tema de los canales que me plantea, me parece importante tener a la vista todas las posibilidades de comunicación. Obviamente que tiene ventaja una campaña que puede usar todo, sea por recursos de cualquier tipo que le permitan acceder a televisión, radio, portales, redes sociales y vía pública, tener presencia en vía pública y demás. Obviamente que la campaña que logra todo eso tiene más chance de generar lo que uno busca en la campaña, que es conversación en la gente sobre la campaña, sobre el candidato, sobre los temas que la campaña está ofertando, las propuestas que está ofertando. Pero en general, salvo algunas campañas, no vamos a hacer mal ni vamos a dar nombres, salvo algunas campañas con muchos recursos, te encontrás con campañas a nivel municipal, a nivel de legisladores provinciales y demás, que no tienen tantos recursos como para estar omnipresentes. Entonces, entender que la lógica de aprovechar, si no tengo mucha plata, pero tengo militancia, la vía pública va a ser un canal a potenciar. Entonces, evitar este prejuicio de que estando bien en redes sociales ya resolví todo, o si estoy bien en vía pública con esa militancia no necesito las redes. No, entender que cuanto más equilibrada esté la campaña en movilizar todos los recursos disponibles para definir la situación como nos convenga, ahí va a tener más chance de éxito la campaña. Entonces, toda la metodología esta está puesta en función de hacer entender ese mensaje. Y ahora sí, para cerrar la última, y ahora sí, para cerrar y la última, bueno, viene 2023, digamos, si vos tuvieras que decir 2 o 3 cosas que a priori te parecen que van a pasar en las campañas 2023, digamos, 2 o 3 características o 2 o 3 procesos que te parece que van a ser particularidades o originarios del próximo año, ya que cada periodo electoral es distinto al otro. Mirá, yo creo que va a ser una típica campaña de vaso por la mitad, ¿no? Uno va a decir, el vaso por la mitad, ¿qué quiere decir? Todos dicen, si a Massa le va bien esto, si a Massa le va mal lo otro. A Massa muy probablemente le vaya más o menos, o sea, tenga una inflación todavía alta, pero a la vez haya logrado llegar al proceso electoral con la economía aún bajo control del gobierno. Cuando llegó estaba en duda. Entonces el oficialismo tendrá ese vaso por la mitad como vaso medio lleno y la oposición lo va a tener como medio vacío, con lo cual el factor siempre decimos que en las campañas se juntan 3 factores, ¿no? A largo plazo, las identidades políticas, las ideologías, todo eso que cambia con más tiempo; el mediano plazo, que es la gestión de gobierno; y el corto plazo, que es la misma campaña o la selección del candidato. Entonces, lo que todo parece indicar que vamos a una campaña con el corto plazo muy definidor de ganadores y perdedores, porque va a haber un juego de fuerte interpretación sobre si ese vaso está medio lleno o medio vacío, ¿no? Y va a haber que hacer un esfuerzo de campaña enorme para sacar un poquito más de ventaja sobre ese público que estaría dispuesto a ver que hay un vaso por la mitad, y es cuestión de interpretación de cómo lo narrás, que caigan en si está medio lleno, que caigan en que está medio vacío, ¿no? Van a ser campañas, las del año que viene van a ser campañas muy, muy interesantes para la comunicación política. Mucho peso de la narrativa, ¿no? O sea, de cómo presentás el tema, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias y bueno, de nuevo felicitarte y agradecerte también por haber compartido con nosotros y en el libro este modelo que bueno, donde sabés que donde me toque ir uno va
va tirando el nombre, y ahora bueno, tenés el libro para que las personas los puedan ir a comprar o acceder. Así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Esteban, un gusto enorme. Bueno, un saludo, gracias. Abrazo. Are you concerned about equality, justice, and fair treatment for African Americans? Do you believe in a future where our communities are protected and not targeted by police? President Biden's administration is making some significant decisions, and we need your voice to be heard. President Biden is considering the ban of menthol cigarettes, which could have unintended consequences for African Americans. Instead of rushing into this decision, let's call President Biden at 202-456-1414. A ban on menthol cigarettes could lead to an underground market and increase crime in our communities. Call President Biden at 202-456-1414 and demand that he halt the ban on menthol until there's a review of the investigative findings. Here is a better idea. Ask President Biden to invest in tobacco cessation programs in our communities to help addicted smokers live healthier lives. Call President Biden at 202-456-1414. Tell him to stop targeting African Americans with a ban on menthol. This message is paid for by Alliance for Fair and Equitable Policy.